Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles otra vez. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la tercera aliyá de la parashá número 53 que lleva por nombre Ha'atzinu y que significa escuchen o presten oído. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 13 al 18. Antes de empezar, damos gracias al único y majestuoso en santidad, al Eloa eterno, digno de toda alabanza y reverencia, al que hace maravillas y prodigios, que tiene misericordia para con quien quiere y en su inmenso y bondadoso plan de redención nos da la salvación en Yeshua HaMashiach, Él mismo, el fiel y justo, el verdadero, el brazo redentor que cargó con nuestro pecado para librarnos de la muerte, quien vino a servir en forma de hombre para darnos ejemplo de verdadera humildad y dio su vida en rescate por nuestra vergüenza, esa que nos acusaba en sentencia justa y por la que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol, Amin Benatan Lanu et Torato. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos escogiste entre las naciones para entregarnos tu Torah, y bendito eres, Rey eterno, dador de la Torah. Ponemos este tiempo en tus manos, único e incomparable Rey supremo, amo de todo poder y grandeza. Sabemos que nada se escapa de tu control, y pedimos que sea tu Ruach HaKodesh, tu Santísimo Espíritu, revelando, dirigiendo y elevando en obediencia a tus misbot, tus mandamientos, a toda alma que escucha esta aliyá, y toda venda caiga para entender cómo ser y llegar a ser uno contigo. Que podamos por tu misericordia reconocer e identificar esos evidentes o inadvertidos aspectos en los que hemos sido negligentes, rebeldes, obstinados y hemos tomado en poco tus altísimos preceptos. Perdona, Su Majestad, la maldad de tu pueblo Israel y permítenos rectificar nuestros malos caminos y sujetarlos al tuyo, el único seguro, confiable y que nos afirma en tu verdad, el que trae verdadera paz y seguridad para el Olam Haba, el mundo venidero. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Empezamos el estudio de esta tercera aliyá de la parashá Ha'atzinu en el capítulo 32, versículos 13 al 18, en referencia a todo lo que había hecho el Eterno con su pueblo Israel. Y dice: lo puso en la cumbre de las alturas para que festejara con los frutos de la tierra, lo alimentó con miel del panal y con aceite de la dura roca, mantequilla de la manada y leche de los rebaños, con lo mejor de los corderos y de los carneros y de los chivos, con el más excelente trigo y la espumosa sangre de uva fue su bebida. Así Yeshurun engordó y pateó, se puso grueso y cebado y ordinario, abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció a la roca de apoyo, lo disgustaron con cosas extranjeras, lo enojaron con abominaciones, sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas, que vinieron recientemente, que no inspiraron el respeto de sus padres. Descuidaste a la roca que te engendró, olvidaste al Elohim que te produjo. La unicidad de acción por parte del Eterno se evidencia una vez más en estos versos. Todo el mérito y el reconocimiento son para él. Moshe deja ver con la más absoluta claridad que Yud-Hei Vav-Hei es el autor, no solo intelectual, sino también el ejecutor de esta obra tan gloriosa. Da paso a esta afirmación a una nueva área temática, la que trata acerca del asentamiento en la tierra prometida por parte de su pueblo y su desarrollo milagroso, clasificado así por su florecimiento vertiginoso. Además, aborda la posterior desviación. Él hizo que ellos lamieran miel de las rocas, otra ocasión más en la que estamos en presencia de un desborde metafórico que alude a un lenguaje que intenta materializar las acciones indescriptibles del Eterno para con su pueblo. Esta es una clara alusión además a la fertilidad de la tierra prometida. Esta misma metáfora es empleada por el profeta para referirse al milenio en Joel o Joel capítulo 3 versículo 18, donde nos dice: entonces, cuando ese tiempo venga, las montañas destilarán vino dulce, las colinas fluirán con leche, en todas las fuentes de Judá correrán las aguas, y una fuente fluirá de la casa de Yud-Hei Vav-Hei. En los versículos del 15 al 18 se reseña el declive del pueblo y las
las causas antes advertidas se reafirman. Nos pone de relieve que la prosperidad supone un serio desafío para nuestra fibra moral, por lo que antes de pedir ser prosperados, debemos asegurarnos de que los principios de integridad que nos son transmitidos por la Torá han calado tan hondo en nuestro ser que no seremos resquebrajados por el vendaval de la opulencia. Sin lugar a dudas, el ser humano no ejercitado en la obediencia al mandamiento tiende a dar rienda suelta a sus malas pasiones. Cuando éste posee los recursos suficientes, si no lo creen, solo miren estadísticas y contemplen el relato bíblico. Israel no pudo por esta causa superar esta prueba. Yeshurun, Jacob o Israel engordó. Esta es la primera vez que en la Torá se emplea este término para referirse a Israel. Él mismo denota rectitud, justeza y alude a lo que es recto o derecho en cuanto a su dirección. Esto nos enseña que el pueblo del Eterno en su promesa es donde únicamente se encuentra a la altura de su vocación. Sin embargo, aún en esta condición y a pesar de recibir este augusto título, se nos enseña que si no sometemos nuestros deseos al cautiverio de la obediencia al mandamiento, incluso con este título sucumbiremos. Así nos enseña el Rab Shaul en Corintiyim Bet o 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. Y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Yud-Hei Vav-Hei, por eso llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mashiach. Además, advierte que cuando los líderes se vuelven tras los placeres físicos, te volviste gordo, ancho y grosero, abandonaste a Elohim, tu hacedor. Y esto es muy peligroso, hermanos, porque el resultado es que la gente a la que el Eterno llama para ser elevada espiritualmente, para guiar a otros, y abandona al Eterno al diluir su mensaje y abrazar la liberalidad, se precipita al desorden. Y así continúa el estudio de esta parashá. En los versículos 16-17 vemos cómo se agudiza la decadencia según la descripción de estos versos. Esto ocurre cuando llega la idolatría, pues el Eterno se disgusta profundamente con este hecho. Moshe declara: sacrificaron a demonios. Remite por ende a lo que fue decretado por él en Levítico o Vayikra 17, versículo 7. Nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios machos cabríos delante de los cuales ellos se prostituyeron así. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. Yud-Hei Vav-Hei condena la homosexualidad y la superchería, todo tipo de engaño, fraude, mentira, todo aquello que se aparta, distorsiona y extravía la imagen e identidad como Elohim las estableció desde el principio, sin lugar a ambigüedades o autopercepciones y con la fuerte calificación de abominable por la Torá, aunque muchos levanten escozor y piensen que el Eterno es duro y excluyente. Lo que debemos entender aquí es que, como vimos en la pasada parashá Nitzavim, Yud-Hei Vav-Hei es por naturaleza justo, incluyente y bondadoso al permitir que todo aquel que decida en su corazón formar parte de Israel lo puede hacer. Sin embargo, lo que no se entiende es que para recibir los beneficios o consecuencias que se derivan de ser parte de Israel, se trata de acatar o no los estatutos, normas y leyes que el Eterno en su sabiduría superior le entregó a Moshe, y así el pueblo mismo decidiría si se sujetaba o prefería pensar que podía hacer lo que quisiera con lo que Adonai le había entregado, incluyendo su sexualidad y cuerpo, y administrarlos bajo un criterio propio y egoísta, alejado de lo que Yud-Hei Vav-Hei dispuso, y que aun cuando se crea tener la razón y ser avalado por leyes de un sistema social de valores en contravía, ambiguos y díscolos que buscan rebelarse contra todo orden, no exime de ninguna manera a quien así decide llevar su vida, autoexcluyéndose de la verdadera libertad de las promesas y acarreando maldición y ataduras para sí mismo y para las generaciones posteriores. A su vez, todas estas prácticas, producto del extravío y el no tener claros conceptos como la libertad y el amor, en su momento se usaron y condujeron al pueblo del Eterno al paganismo, a la adoración de ídolos, cambiando la instrucción por el placer. Y esto trajo consigo como consecuencia que el Eterno los encelara y los enfureciera, no pueblo, convirtiéndose Israel en no sus hijos, hasta que se arrepientan y se vuelvan de sus malos pasos, como está ocurriendo hoy por medio del ministerio de la restauración de las raíces hebreas. Recordemos que se suele ser víctima en la misma medida e intensidad con que se daña y desprecia a los demás. Procuremos, por tanto, practicar el mandamiento y la Torá para asegurarnos de vivir en sus promesas. El pacto renovado o el brit
Brit Hadashah retoma la idea de evitar todo contacto con la idolatría, y como el simple hecho de participar en algo ofrecido a los ídolos nos hace partícipes de la mesa de los demonios. Corintiyim Aleph o Primera de Corintios en su capítulo 10 versículo 20 nos recuerda: al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Yud-Hei Vав-Hei. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Detrás de cada imagen idólatra está la obra de los demonios. Hid-Galut o Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 también nos dice: los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Seamos de los que se arrepienten. Toda Rabá Adón, Creador nuestro, Eloheinu, grande y majestuoso, no permitas que nuestro corazón se endurezca como lo hizo el del pueblo de Israel en Meibá, que nos acojamos ahora como Israel a tus leyes de libertad y salvación, que sigamos el ejemplo de Yeshua HaMashiach, la Torah viviente, y nuestros pensamientos y percepción sean guiadas por esa verdad e identidad que insuflaste en nuestra alma desde antes de nuestra concepción. Ayúdanos a no ser confundidos con las medias verdades que nos presenta este mundo al revés, y que tus valores estén en nosotros, afirmados para mantenernos firmes y obedeciendo a tu Torah, que es verdad, camino y vida, con profundo deseo para que sea tu Ruach HaKodesh quien gobierne nuestras emociones y no al contrario, y que eso mismo puedan experimentar nuestras familias, esposas, esposos, hijos, familiares, vecinos y en general todos aquellos que dicen conocerte, también los que se niegan a entender que todo lo que respira te alaba, como dice el Salmo 150. Aleluya, por tu infinita misericordia, que todos de una u otra forma estábamos destituidos de tu reino y merecíamos morir, pero tú lo hiciste por nosotros, cargando consigo nuestra maldición y haciéndote obediente hasta la muerte. Si tan solo pudiésemos imaginar todo el amor contenido en ese sacrificio, no serían suficientes las palabras de gratitud. Gracias por recordarnos cómo evitar seguir nuestro corazón, que como dice tu palabra en Jeremías 17:9, nada más engañoso y perverso que él. Oh Santo bendito, purifícanos y seremos limpios, que hagas morada en nosotros y en ti tengamos un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta tercera aliyá de la Parashá Ha'atzinu. Shalom shalom amados, y nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir.